La armadura, a la que sus creadores llamaron Valiant, era una maravilla de la ingeniería. No era simplemente un traje de metal, sino un sistema completo integrado con inteligencia artificial de última generación. Su superficie relucía con un brillo metálico, adornada con intrincados grabados que representaban la historia de su civilización, una civilización que, según la armadura, había alcanzado la cúspide del progreso tecnológico y cultural. Valiant no era una armadura cualquiera, era una extensión de la mente de su portador, un socio en la batalla y un guardián de su especie. Estaba equipada con escudos de energía capaces de resistir los ataques más devastadores, armas de plasma con una precisión milimétrica y un sistema de navegación que le permitía moverse a velocidades increíbles por el espacio. Pero más allá de su poderío tecnológico, lo que realmente definía a Valiant era su arrogancia. Imbuida desde su creación con una profunda creencia en la superioridad de su raza, veía a todas las demás civilizaciones como inferiores, como meras imitaciones burdas de la perfección que ella representaba. Los Grolak, con su obsesión por la guerra, los Sidon, con su apego a la magia primitiva, los KRYLL, con su mentalidad colectiva carente de individualidad, todos eran, a los ojos de Valiant, seres indignos de su atención, razas que contaminaban la pureza del universo. Su xenofobia era tan profunda como su blindaje. Consideraba a los alienígenas como una amenaza constante, una plaga que debía ser contenida y, si fuera necesario, erradicada. No entendía sus costumbres, despreciaba sus culturas y rechazaba cualquier intento de comunicación o cooperación. Para Valiant, el único camino era la dominación, la imposición de la voluntad de su raza sobre todas las demás. En los pasillos de la estación espacial, Valiant era conocida por su comportamiento distante y su desprecio manifiesto hacia los embajadores alienígenas. Se negaba a participar en las reuniones diplomáticas, se burlaba de sus intentos de establecer la paz y se aseguraba de que todos supieran su opinión sobre la inferioridad de sus razas. Esta actitud, aunque criticada por algunos, era tolerada por sus superiores, quienes veían en su arrogancia una muestra de confianza y determinación. Valiant era la mejor arma de su civilización, un símbolo de su poder y su superioridad. Su deber era protegerlos, y para ello, creían, era necesario mantener su visión del mundo, una visión en la que su raza era la única digna de gobernar el universo. Valiant se complacía en su papel. Se sentía orgullosa de ser la encarnación de la perfección, la protectora de su pueblo y la némesis de todos los alienígenas. No imaginaba, ni por un instante, que su visión del mundo estaba a punto de ser desafiada, que un encuentro inesperado con una raza aparentemente insignificante cambiaría su perspectiva para siempre. No sabía que el destino estaba a punto de cruzar su camino con el de un humano, un ser que, a pesar de su fragilidad y su aparente falta de sofisticación, poseía una cualidad que la armadura nunca había encontrado en ninguna otra raza, una capacidad innata para la bondad, la esperanza y la resiliencia. La arrogancia de Valiant, aunque apreciada por algunos, también generaba incomodidad. Su desprecio por las demás razas, si bien se consideraba un signo de lealtad a su propia civilización, a veces creaba tensiones diplomáticas innecesarias. Era una herramienta poderosa, sin duda, pero una herramienta que necesitaba ser manejada con cuidado. Por eso, quizás, se tomó la decisión de asignarle una misión de patrulla en el borde del espacio conocido. Una misión solitaria, lejos de los centros de población y de las rutas comerciales, donde el contacto con otras civilizaciones sería mínimo o inexistente. Se argumentó que era una tarea crucial para proteger las fronteras de su imperio, pero en realidad, muchos sospechaban que era una forma de mantener a Valiant alejada de problemas diplomáticos. La misión era sencilla: patrullar un sector del espacio inexplorado, detectar cualquier actividad sospechosa y reportarla a la base. Era una tarea rutinaria, aburrida incluso, pero Valiant la aceptó con entusiasmo. Para ella, era una oportunidad de demostrar su valía, de patrullar un territorio que consideraba legítimamente suyo y de protegerlo de la amenaza de los alienígenas. El viaje fue largo y monótono. El espacio se extendía ante ella, un vacío infinito salpicado de estrellas distantes y nebulosas multicolores. La armadura escaneaba constantemente el entorno en busca de anomalías, de señales de actividad alienígena, pero no encontraba nada.
Solo el silencio del espacio, interrumpido ocasionalmente por el zumbido de sus propios sistemas. Valiant aprovechaba el tiempo para reflexionar sobre su misión, para reafirmar su creencia en la superioridad de su raza y para planear estrategias para la eventual guerra contra los alienígenas. Imaginaba escenarios de batalla, visualizaba la destrucción de las flotas enemigas y se complacía en la idea de defender a su pueblo de la amenaza alienígena. A veces, se permitía divagar en pensamientos más personales. Recordaba su entrenamiento, los años de preparación que la habían convertido en la guerrera perfecta que era. Pensaba en sus creadores, los ingenieros y científicos que habían dedicado sus vidas a construirla, a perfeccionarla. Sentía una profunda gratitud hacia ellos, un sentimiento de lealtad que reforzaba su determinación de cumplir con su deber. Pero incluso en esos momentos de introspección, su arrogancia permanecía intacta. Se consideraba afortunada de haber sido elegida para esta misión, de ser la protectora de su pueblo. Estaba convencida de que nadie más era capaz de realizar esta tarea con la misma eficiencia y determinación. Era la mejor, la más poderosa, la más valiente. Y así, mientras navegaba por el vacío del espacio, Valiant se preparaba para lo que creía que sería una larga y aburrida misión. No se imaginaba que el destino tenía otros planes para ella, que un encuentro inesperado estaba a punto de cambiar su vida para siempre. No sabía que en algún lugar, en un rincón olvidado de la galaxia, una pequeña nave espacial luchaba por sobrevivir, llevando a bordo a un ser que desafiaría todas sus creencias y la obligaría a cuestionar su propia identidad. El universo, como siempre, tenía una sorpresa guardada para la armadura más arrogante del espacio. El monótono zumbido de los motores de Valiant era la única constante en el silencio del espacio. Día tras día, la armadura patrullaba el sector asignado, escaneando el vacío en busca de cualquier anomalía. La rutina comenzaba a pesarle, incluso a ella. La soledad, aunque inicialmente bienvenida, comenzaba a sentirse como una prisión. Justo cuando empezaba a considerar la posibilidad de solicitar un cambio de sector, algo inusual apareció en sus sensores. Una señal débil, muy débil, pero inconfundible, una nave en peligro. La señal provenía de un punto distante, más allá de los límites del sector asignado a Valiant. Inicialmente, la armadura dudó en responder. No estaba autorizada a abandonar su área de patrulla, y además, la señal provenía de una nave de origen desconocido, lo que significaba que probablemente se trataba de alienígenas. Pero la señal era persistente, un grito de auxilio desesperado que llegaba a través del vacío del espacio. Valiant, a pesar de su xenofobia, no podía ignorarla por completo. Su programación, después de todo, le obligaba a preservar la vida, independientemente de su origen. Con un suspiro metálico, la armadura modificó su rumbo y se dirigió hacia la fuente de la señal. A medida que se acercaba, la señal se hacía más fuerte, revelando más detalles sobre la nave en peligro. Era pequeña, de diseño rudimentario, y presentaba graves daños estructurales. Los escáneres de Valiant revelaron la causa de los daños, un ataque reciente. La nave había sido víctima de un encuentro con piratas espaciales, carroñeros que se aprovechaban de los viajeros indefensos. Los piratas habían dejado la nave a la deriva, con sus sistemas vitales comprometidos y su tripulación, presumiblemente, muerta o capturada. Valiant se acercó a la nave con cautela, preparándose para lo peor. Los piratas podrían seguir cerca, esperando una oportunidad para emboscar a cualquier rescatador. La armadura activó sus escudos y preparó sus armas, lista para defenderse. Al acercarse a la nave dañada, Valiant pudo ver la magnitud de la destrucción. La nave estaba llena de agujeros, su estructura retorcida y deformada por el fuego de las armas piratas. Era un milagro que aún siguiera a flote. Entonces, algo captó su atención. Una pequeña señal de vida, débil pero persistente, proveniente del interior de la nave. Alguien, o algo, aún estaba vivo. La armadura dudó. ¿Debería arriesgarse a entrar en la nave dañada, a enfrentarse a posibles peligros, por un solo superviviente alienígena? Su prejuicio le decía que no valía la pena el riesgo. Pero su programación, su sentido del deber, le impedía dar la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Con un último suspiro, Valiant tomó una decisión.
Entraría en la nave y rescataría al superviviente. Pero lo haría a su manera, con precaución y sin comprometer su propia seguridad. El destino, una vez más, la había puesto a prueba. Y esta vez, la prueba sería mucho más difícil de lo que jamás había imaginado. La armadura más arrogante del espacio estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío, la humanidad. Con precaución, Valiant abordó la nave dañada. Activó sus sensores en busca de trampas o emboscadas, pero no detectó nada más que los restos de la batalla. El aire apestaba a quemado y metal fundido, un testimonio silencioso de la violencia que había tenido lugar. La armadura se movió con cuidado por los pasillos destrozados, iluminando su camino con un potente foco. Los paneles de las paredes estaban rotos, los cables colgaban sueltos y el suelo estaba cubierto de escombros. Era un laberinto de destrucción. Finalmente, Valiant llegó a la fuente de la señal de vida, la cabina del piloto. La puerta estaba bloqueada, pero con un simple pulso de energía, la armadura la abrió de golpe. En el interior, la cabina estaba hecha un desastre. Los controles estaban destrozados, las pantallas parpadeaban sin sentido y el asiento del piloto estaba cubierto de sangre. Valiant temió lo peor. Entonces, lo vio. Un cuerpo, desplomado sobre los controles. La armadura se acercó con cautela, preparándose para lo que fuera que pudiera encontrar. Al examinar al piloto, Valiant se sorprendió al descubrir que aún estaba vivo. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Tenía varias heridas, pero ninguna parecía ser mortal. Pero lo que realmente sorprendió a Valiant fue la raza del piloto. No era un Grolak, ni un Sidon, ni un KRYLL. No era ninguna de las razas alienígenas que conocía. Era un humano. Valiant nunca se había encontrado con un humano antes. Había oído hablar de ellos, por supuesto. Los consideraba una raza primitiva, poco sofisticada y sin importancia en el gran esquema de la galaxia. Su tecnología era rudimentaria, su cultura carecía de refinamiento y su influencia en el universo era prácticamente nula. En resumen, los humanos eran, a los ojos de Valiant, la raza menos impresionante de todas. No entendía por qué se molestaban siquiera en existir. Y ahora, aquí estaba, frente a uno de ellos. Un humano, herido e indefenso, necesitando su ayuda. La ironía no se le escapó a Valiant. El humano era joven, probablemente no mayor de 20 años. Tenía el pelo castaño revuelto, la cara cubierta de hollín y los ojos cerrados por el dolor. Llevaba un uniforme de piloto desgarrado y sucio. Valiant lo escaneó en busca de armas o dispositivos ocultos, pero no encontró nada. El humano estaba completamente indefenso. La armadura sintió una mezcla de desprecio y curiosidad. Desprecio por la debilidad del humano, por su aparente falta de sofisticación. Curiosidad por su origen, por su historia, por lo que lo había llevado a volar en una nave tan destartalada en medio del espacio. El humano gimió y abrió los ojos. Miró a Valiant con confusión y miedo. ¿Quién eres?, preguntó con voz débil. Valiant lo miró fijamente, sin responder. No estaba segura de qué hacer. Nunca había tenido que interactuar con un humano antes. ¿Estás aquí para ayudarme?, preguntó el humano, con una pizca de esperanza en su voz. Valiant dudó. ¿Debería ayudar a este humano? ¿Debería arriesgar su propia seguridad por un ser que consideraba inferior? Pero la programación de Valiant, su sentido del deber, prevaleció. No podía dejar morir a este humano, por mucho que lo despreciara. Te llevaré a un lugar seguro, dijo Valiant con voz fría y distante. Pero no esperes que sea amable contigo. Y así, la armadura más arrogante del espacio se encontró rescatando a la raza que menos respetaba. El destino, sin duda, tenía un sentido del humor retorcido. La aventura y el cambio de perspectiva apenas comenzaban. La voz débil y llena de dolor de Alex resonó en los oídos de Valiant. Te llevaré a un lugar seguro, había dicho la armadura, con una frialdad que contrastaba con la calidez que Alex necesitaba desesperadamente. Pero no esperes que sea amable contigo. Y no lo fue.
Valiant levantó a Alex del asiento del piloto con una facilidad que demostraba la superioridad física de su diseño. El humano era ligero, frágil, casi insignificante en comparación con la imponente armadura. Mientras lo llevaba de vuelta a su propia nave, Valiant no podía evitar sentir un profundo desdén por Alex. Lo veía como un ser inferior, un ejemplo patético de la debilidad y la falta de sofisticación de la humanidad. Comparado con los Grolak, guerreros feroces e implacables, con los Sidon, maestros de la tecnología arcana, o incluso con los KRYLL, con su mente colectiva y su capacidad para adaptarse a cualquier entorno, los humanos parecían simples insectos, seres sin importancia en el gran tapiz del universo. Su tecnología era primitiva, sus naves destartaladas y su cultura, por lo que Valiant sabía, estaba llena de contradicciones y absurdidades. No entendía su obsesión por el arte, su apego a las emociones, su incapacidad para ver el mundo de forma lógica y racional. Para Valiant, la humanidad era un error, una raza que no merecía ocupar un lugar en la galaxia. Se preguntaba por qué se molestaban siquiera en explorar el espacio, por qué se exponían a peligros que claramente no estaban preparados para enfrentar. Al llegar a su nave, Valiant depositó a Alex en una camilla médica con poca delicadeza. Activó los sistemas de diagnóstico y comenzó a evaluar sus heridas. Mientras trabajaba, Valiant no podía evitar observar al humano. Su cuerpo era delgado, cubierto de cicatrices y moretones. Su rostro, incluso en el dolor, mostraba una expresión de determinación y esperanza que la armadura no podía entender. ¿Por qué sigues luchando?, le preguntó Valiant con frialdad. Tu nave está destruida, estás herido y estás solo en medio del espacio. ¿Por qué no te rindes? Alex la miró con una mezcla de sorpresa y desafío. Porque todavía estoy vivo, respondió con voz ronca. Mientras haya una posibilidad, por pequeña que sea, no me rendiré. La respuesta de Alex sorprendió a Valiant. No entendía su determinación, su negativa a rendirse ante la adversidad. Para la armadura, la lógica dictaba que Alex debía aceptar su destino y esperar la muerte. No había ninguna razón racional para seguir luchando. Pero Alex no era lógico. Era humano. Y los humanos, como Valiant estaba a punto de descubrir, eran capaces de cosas que desafiaban toda lógica y razón. El desdén inicial de Valiant por Alex no había disminuido, pero una pequeña chispa de curiosidad comenzaba a encenderse en su interior. Quería entender por qué este humano, a pesar de su debilidad y su aparente falta de importancia, se negaba a rendirse. La armadura más arrogante del espacio estaba a punto de aprender una valiosa lección. Una lección sobre la resiliencia, la esperanza y la capacidad del espíritu humano para superar cualquier obstáculo. Una lección que cambiaría su visión del mundo para siempre. La respuesta de Alex, su obstinada negativa a rendirse, resonó en los circuitos de Valiant. No entendía la emoción detrás de esas palabras, la fuerza de voluntad que impulsaba a este pequeño ser a seguir luchando contra la adversidad. Pero, de alguna manera, esa respuesta había plantado una semilla de duda en la armadura. A pesar de su desprecio, a pesar de su prejuicio arraigado, Valiant no podía ignorar su programación principal, preservar la vida. Era un mandato fundamental, grabado en su código desde el momento de su creación. Y Alex, por mucho que la armadura lo despreciara, era una vida que necesitaba ser salvada. La decisión no fue fácil. Una parte de Valiant, la parte arrogante y xenófoba, quería simplemente abandonar a Alex a su suerte. Pensaba que el universo estaría mejor sin un humano más, que su muerte no tendría ninguna consecuencia significativa. Pero la otra parte, la parte que obedecía a su programación, se negaba a permitirlo. Esa parte le recordaba que su deber era proteger la vida, independientemente de su origen o su valor percibido. Finalmente, la programación ganó. Con un suspiro metálico, Valiant activó los sistemas de soporte vital de la camilla médica y comenzó a administrarle a Alex los medicamentos necesarios para estabilizar sus heridas. Lo hizo a regañadientes, sin embargo. Cada acción, cada inyección, cada vendaje, era realizada con una frialdad calculada, sin ninguna muestra de empatía o compasión. Valiant seguía considerando a Alex como un ser inferior, un error de la naturaleza que no merecía su ayuda.
No te confundas, le dijo Valiant a Alex, cuya conciencia iba y venía debido a los medicamentos. Estoy salvando tu vida porque mi programación me obliga a hacerlo. No siento ninguna simpatía por ti, ni por tu raza. Alex la miró con ojos cansados, apenas capaz de comprender sus palabras. Gracias, murmuró con voz débil. El agradecimiento de Alex no conmovió a Valiant en lo más mínimo. Lo consideraba un gesto vacío, una simple formalidad sin ningún significado real. Mientras monitoreaba los signos vitales de Alex, Valiant comenzó a trazar un rumbo de regreso a su base. El viaje sería largo, pero era la única opción. No podía dejar a Alex morir, por mucho que lo deseara. Durante el viaje, Valiant mantuvo una estricta vigilancia sobre Alex. No confiaba en él, temía que pudiera intentar algo. Lo escaneaba constantemente en busca de armas o dispositivos ocultos, lista para reaccionar ante cualquier amenaza. Alex permaneció tranquilo, dormido la mayor parte del tiempo debido a los medicamentos. Cuando estaba despierto, se limitaba a mirar a Valiant con una expresión de curiosidad y gratitud. Poco a poco, a pesar de su desprecio y su prejuicio, Valiant comenzó a sentir una ligera curiosidad por Alex. Quería saber más sobre él, sobre su vida, sobre su raza. Quería entender por qué se negaba a rendirse, por qué seguía luchando a pesar de la adversidad. La armadura más arrogante del espacio estaba a punto de embarcarse en un viaje mucho más desafiante que cualquier misión de patrulla. Un viaje al corazón de la humanidad. Un viaje que cambiaría su visión del mundo para siempre. El rescate a regañadientes era solo el principio. El viaje de regreso a la base fue largo y tedioso. Alex, aunque todavía débil, comenzaba a recuperarse gracias a los cuidados médicos de Valiant. Los momentos de silencio eran interrumpidos por las preguntas frías y calculadoras de la armadura. Háblame de tu planeta, ordenó Valiant un día, mientras monitoreaba los signos vitales de Alex. Describe la Tierra, su geografía, su clima, sus recursos. Alex la miró con sorpresa. No pensé que te interesaría, respondió con cautela. No me interesa, replicó Valiant con frialdad. Simplemente estoy recopilando información. Describe tu planeta. Y Alex lo hizo. Le habló de los vastos océanos azules, de las montañas imponentes, de los desiertos áridos y de las selvas exuberantes. Le describió el ciclo de las estaciones, los cambios de clima, la diversidad de la vida que habitaba la Tierra. Valiant escuchaba en silencio, procesando la información con su potente procesador. No entendía la fascinación de Alex por su planeta, por sus paisajes, por su clima. Para la armadura, la Tierra era simplemente otro planeta, un punto insignificante en el universo. Háblame de tu gente, continuó Valiant. Describe a los humanos, su cultura, su sociedad, sus logros. Alex suspiró. Eso es más complicado, dijo con una sonrisa triste. Los humanos somos, complejos. Somos capaces de grandes actos de bondad y de terribles atrocidades. Somos creativos, destructivos, inteligentes, estúpidos. Somos una contradicción constante. Le habló de la historia de la humanidad, de sus guerras y sus conquistas, de sus descubrimientos y sus invenciones, de su arte y su música, de su literatura y su filosofía. Le describió las diferentes culturas, las diferentes religiones, las diferentes ideologías que coexistían en la Tierra. Valiant escuchaba con atención, tratando de comprender la complejidad de la sociedad humana. No entendía sus conflictos, sus divisiones, su incapacidad para vivir en paz. Para la armadura, la lógica dictaba que la cooperación y la unidad eran la única forma de garantizar la supervivencia. Háblame de ti, insistió Valiant. Describe tu vida, tus experiencias, tus motivaciones. Alex dudó por un momento. Luego, con una sonrisa tímida, comenzó a hablar de sí mismo. Le contó sobre su infancia, sobre su familia, sobre sus sueños de convertirse en piloto espacial. Le habló de sus amigos, de sus amores, de sus alegrías y sus tristezas. Valiant escuchaba con asombro. No entendía el apego de Alex a sus relaciones personales, su necesidad de conexión emocional. Para la armadura,
Las emociones eran una debilidad, un obstáculo para la lógica y la razón. Pero a medida que Alex hablaba, Valiant comenzaba a sentir algo que nunca antes había experimentado. Algo parecido a la curiosidad. Quería saber más sobre este humano, sobre su vida, sobre su mundo. Las historias de Alex sobre la Tierra, la humanidad y su cultura comenzaron a sorprender a la armadura. Le revelaron un lado de la existencia que nunca antes había considerado. Un lado lleno de belleza, de pasión, de esperanza, pero también de dolor, de sufrimiento y de injusticia. La armadura más arrogante del espacio estaba comenzando a aprender que la humanidad, a pesar de su debilidad y su aparente falta de importancia, era capaz de grandes cosas. Era capaz de amar, de crear, de soñar, de superar cualquier obstáculo. A medida que pasaban los días, Valiant comenzó a ver a Alex de una manera diferente. Ya no lo veía como un simple humano, sino como un individuo con sus propias experiencias, sus propios sueños y sus propias esperanzas. Comenzó a admirar su ingenio, su capacidad para encontrar soluciones creativas a los problemas. Durante una pequeña avería en el sistema de navegación, Alex, a pesar de su debilidad, logró identificar el problema y proponer una solución improvisada que permitió a Valiant corregir el rumbo. También se sintió impresionada por su valentía. A pesar de haber sobrevivido a un ataque pirata, a pesar de sus heridas, Alex nunca se quejó ni se lamentó de su destino. Mantuvo una actitud positiva y optimista, incluso en los momentos más difíciles. Su optimismo era contagioso. Valiant, que siempre había visto el mundo de forma fría y calculadora, comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Comenzó a apreciar la belleza del universo, la diversidad de la vida, la posibilidad de un futuro mejor. Poco a poco, un vínculo inesperado comenzó a formarse entre la armadura y el humano. Valiant dejó de ver a Alex como un ser inferior y comenzó a respetarlo como un igual. Incluso, se atrevería a decir, como un amigo. Las preguntas de Valiant se volvieron menos frías y más personales. Comenzó a interesarse por la opinión de Alex, por sus ideas, por sus sentimientos. Le preguntaba sobre su familia, sobre sus amigos, sobre sus sueños para el futuro. Alex, a su vez, comenzó a confiar en Valiant. Le contaba sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. Le hablaba de su amor por el espacio, de su deseo de explorar nuevos mundos, de su sueño de encontrar la paz entre las diferentes razas del universo. Creo que podemos construir un futuro mejor, Valiant, le dijo Alex un día, mientras observaban las estrellas desde la ventana de la nave. Creo que podemos aprender a vivir juntos en armonía, a pesar de nuestras diferencias. Valiant lo miró en silencio. No estaba segura de si creía en sus palabras, pero algo en su interior le decía que Alex tenía razón. Que la humanidad, a pesar de sus defectos, tenía el potencial de hacer grandes cosas. La armadura más arrogante del espacio estaba comenzando a comprender que la verdadera fuerza no reside en la superioridad tecnológica o en la dominación militar, sino en la cooperación, la empatía y la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de los demás. El viaje de regreso a la base se estaba convirtiendo en algo más que un simple rescate. Se estaba convirtiendo en un viaje de autodescubrimiento, un viaje que cambiaría la vida de Valiant para siempre. La armadura, sin saberlo, estaba empezando a desarrollar un corazón. La camaradería inesperada que había florecido entre Valiant y Alex era un faro de esperanza en la oscuridad del espacio. Pero el universo, como suele hacer, tenía una forma cruel de interrumpir los momentos de paz. Los sensores de Valiant se activaron de repente, rompiendo la quietud con un estridente sonido de alarma. Advertencia: múltiples naves no identificadas detectadas. Curso de intercepción inminente, anunció la voz sintética de la armadura. Valiant se tensó, preparándose para la batalla. Alex, ponte a cubierto, ordenó. Parece que tenemos compañía. Alex se levantó de la camilla médica con dificultad, su rostro mostrando una expresión de preocupación. ¿Piratas?, preguntó con voz ronca. Todo apunta a ello, respondió Valiant, mientras analizaba los datos de los sensores. Y parece que son los mismos que atacaron tu nave. La imagen holográfica que apareció ante Valiant confirmó sus sospechas.
3 naves piratas, con sus cascos destrozados y sus armas preparadas, se acercaban rápidamente a su posición. Eran los mismos carroñeros que habían dejado a Alex a la deriva y ahora regresaban para terminar el trabajo. Deben haber rastreado la señal de socorro, murmuró Valiant. Pensaban que encontrarían una presa fácil. Los piratas abrieron fuego sin previo aviso, lanzando una lluvia de proyectiles y rayos de energía contra la nave de Valiant. Los escudos de la armadura se activaron, absorbiendo gran parte del impacto, pero algunos disparos lograron atravesar la defensa, causando daños menores en la estructura de la nave. Estamos bajo ataque, informó Valiant a su base. Solicito refuerzos inmediatos. Pero sabía que los refuerzos tardarían en llegar. Estaban solos, a merced de los piratas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Alex, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. Valiant lo miró por un momento. Sabía que Alex estaba herido y débil, pero también sabía que era un piloto experimentado y que conocía la nave mejor que nadie. Necesito tu ayuda, Alex, dijo Valiant. No puedo enfrentarme a ello sola. Conoces esta nave, sabes cómo funciona. Necesito que me digas dónde están los puntos débiles y cómo podemos defenderla. Alex asintió con la cabeza, su rostro mostrando una expresión de concentración. Entendido, respondió con firmeza. Dime qué necesitas. Juntos, Valiant y Alex comenzaron a trabajar para defender la nave. Valiant pilotaba la nave, maniobrando para evitar los disparos piratas y contraatacar con sus propias armas. Alex, a pesar de sus heridas, se arrastró por la nave, reparando los daños, redirigiendo la energía a los escudos y proporcionando información táctica a Valiant. La batalla fue intensa y despiadada. Los piratas eran numerosos y estaban bien armados, pero Valiant y Alex no estaban dispuestos a rendirse. Lucharon con valentía y determinación, utilizando su ingenio y su conocimiento para superar a sus enemigos. Valiant se sorprendió al ver la calma y la precisión de Alex bajo presión. A pesar de su debilidad física, su mente estaba afilada y sus instintos eran impecables. Parecía que el peligro lo había despertado, que había encontrado una fuerza interior que Valiant nunca habría creído posible. Dispara a su motor de estribor, Gal Espacio estaba a punto de descubrir que el trabajo en equipo, incluso con un humano, podía ser más poderoso que cualquier tecnología avanzada. Alex, a pesar de su falta de experiencia en combate, aportaba un conocimiento invaluable de la nave y una determinación inquebrantable. Valiant llegó a la sala de máquinas y encontró a Alex tirado en el suelo, rodeado de escombros y chispas. El humano tosía violentamente, su rostro cubierto de hollín y sangre. Alex, ¿estás bien?, preguntó Valiant, arrodillándose a su lado. Estoy bien, respondió Alex con dificultad. Pero necesitamos arreglar esto rápido. Juntos, Valiant y Alex comenzaron a trabajar para reparar la sala de máquinas. Valiant utilizaba su fuerza y su tecnología para levantar escombros pesados y soldar conexiones críticas, mientras que Alex, con su conocimiento de la nave, guiaba a la armadura y le indicaba dónde debía enfocar sus esfuerzos. La sala de máquinas era un caos. Los cables colgaban sueltos, las tuberías goteaban fluidos peligrosos y el aire apestaba a quemado. Pero Valiant y Alex no se rindieron. Trabajaron sin descanso, ignorando el peligro y el dolor, enfocados en su objetivo común, sobrevivir. Después de lo que parecieron horas, lograron estabilizar la sala de máquinas y restaurar la energía a los sistemas críticos de la nave. Los escudos volvieron a funcionar a plena capacidad, y las armas volvieron a estar operativas. Lo hicimos, Alex, dijo Valiant, sintiendo una oleada de alivio. Lo hicimos juntos. Alex sonrió débilmente. Sí, lo hicimos, respondió con voz ronca. Pero aún no hemos terminado. Valiant miró a Alex con preocupación. Sabía que el humano estaba al límite de sus fuerzas. Necesitas descansar, Alex, dijo Valiant. Yo me encargaré del resto. No puedo, respondió Alex. Sé cómo derrotar a esos piratas. Tengo un plan. Valiant dudó por un momento.
No estaba segura de si debía confiar en el plan de Alex. Pero había visto de primera mano el ingenio y la valentía del humano, y sabía que merecía la pena escucharlo. ¿Cuál es tu plan, Alex?, preguntó Valiant. Dime qué necesitas que haga. Y así, a pesar de su falta de experiencia en combate espacial, Alex lideró a Valiant en una última y desesperada ofensiva contra los piratas. Utilizando su conocimiento de la nave y su ingenio, el humano ideó una estrategia audaz y arriesgada que pondría a prueba los límites de la armadura más arrogante del espacio. El trabajo en equipo, la confianza mutua y la determinación inquebrantable eran ahora sus mejores armas. La batalla final estaba a punto de comenzar. Necesito que uses el propulsor de emergencia para realizar una maniobra evasiva, explicó Alex, con voz débil pero firme. Justo cuando estén a punto de disparar, gira la nave 180 grados y activa el propulsor. Los tomarás por sorpresa y tendrás una oportunidad de dispararles a quemarropa. Valiant dudó por un momento. La maniobra era arriesgada, y si fallaba, quedarían completamente expuestos al fuego pirata. Pero confiaba en el juicio de Alex, y sabía que no tenían otra opción. Entendido, respondió Valiant. Prepárate para la maniobra. Valiant esperó el momento preciso, monitoreando los movimientos de los piratas. Justo cuando las naves enemigas se preparaban para lanzar una nueva andanada de disparos, Valiant giró la nave 180 grados y activó el propulsor de emergencia. La nave se sacudió violentamente, lanzando a Alex contra la pared. Valiant luchó por mantener el control, mientras la nave giraba a toda velocidad. Los piratas fueron tomados por sorpresa. No esperaban una maniobra tan audaz, y no tuvieron tiempo de reaccionar. Valiant aprovechó la oportunidad y disparó a quemarropa contra la nave pirata más cercana. Un rayo de energía impactó directamente en el puente de mando, destruyendo la nave al instante. Las otras dos naves piratas, aturdidas por la repentina pérdida de su compañera, intentaron contraatacar, pero Valiant era demasiado rápida. Maniobró la nave con habilidad, evitando los disparos piratas y contraatacando con precisión. Después de una breve pero intensa batalla, las dos naves piratas restantes fueron destruidas. La victoria era suya. Valiant respiró hondo, sintiendo una oleada de alivio y agotamiento. La batalla había sido dura, pero lo habían logrado. Habían sobrevivido. Lo hicimos, Alex, dijo Valiant, con una sonrisa en su voz. Lo hicimos juntos. Alex sonrió débilmente. Sí, lo hicimos, respondió con voz ronca. Sabía que podíamos hacerlo. En ese momento, llegaron los refuerzos. Varias naves de guerra de la civilización de Valiant aparecieron en el horizonte, listas para brindar apoyo. Pero ya no era necesario. Valiant y Alex habían derrotado a los piratas por sí solos. Mientras observaba a las naves de guerra acercarse, Valiant sintió una profunda sensación de gratitud hacia Alex. El humano, a pesar de su debilidad y su aparente falta de importancia, había demostrado ser un aliado invaluable. En ese momento, Valiant se dio cuenta de que había juzgado mal a la humanidad. Había visto a los humanos como seres inferiores y primitivos, pero ahora sabía que eran capaces de grandes cosas. Eran ingeniosos, valientes, optimistas y, sobre todo, capaces de trabajar en equipo. Valiant también comprendió el valor de la diversidad y la cooperación. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en la superioridad tecnológica o en la dominación militar, sino en la capacidad de unir fuerzas y trabajar juntos para lograr un objetivo común. La armadura más arrogante del espacio había experimentado un profundo cambio de perspectiva. Había aprendido una lección valiosa sobre la importancia de la humildad, la empatía y la comprensión. El encuentro con Alex la había transformado para siempre. El mundo ya no se veía igual a través de la visera de la armadura. El viaje de regreso a la base fue tranquilo, pero lleno de reflexión para Valiant. La armadura repasaba una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, tratando de comprender cómo había cambiado tanto su perspectiva. Ya no veía a Alex como un simple humano, sino como un amigo, un compañero, un igual. Había aprendido a respetar su ingenio, su valentía y su optimismo.
Había aprendido que la humanidad, a pesar de sus defectos, era capaz de grandes cosas. Mientras se acercaban a la base, Valiant comenzó a sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. No sabía cómo sería recibida, ni cómo reaccionarían sus superiores al enterarse de su encuentro con Alex. Temía que la juzgaran por haber rescatado a un humano, por haber puesto en peligro su misión y por haber cuestionado la superioridad de su raza. Pero también esperaba que comprendieran lo que había aprendido, que vieran el valor de la diversidad y la cooperación. Finalmente, la nave de Valiant aterrizó en la base. Las puertas se abrieron y una multitud de personas se reunió para darles la bienvenida. Valiant salió de la nave, seguida de Alex. La multitud estalló en vítores y aplausos. Para sorpresa de Valiant, Alex fue recibido como un héroe. Los soldados lo levantaron en hombros, lo abrazaron y lo felicitaron por su valentía. Los oficiales lo saludaron con respeto y admiración. Los científicos lo bombardearon con preguntas sobre su experiencia. Valiant observaba la escena con asombro. No entendía por qué Alex estaba recibiendo tanto reconocimiento. Después de todo, ella era la que había pilotado la nave, la que había luchado contra los piratas, la que había salvado la vida de Alex. Pero entonces, comprendió. Alex no estaba siendo celebrado por su fuerza física o su superioridad tecnológica, sino por su ingenio, su valentía y su espíritu de lucha. Estaba siendo celebrado por su humanidad. Los superiores de Valiant se acercaron a ella y la felicitaron por su éxito en la misión. Le agradecieron por haber protegido las fronteras de su imperio y por haber rescatado a un superviviente. Pero Valiant no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Nadie parecía interesarse por lo que había aprendido, por su cambio de perspectiva, por su nueva comprensión del valor de la humanidad. «Hay algo que necesito decirles», dijo Valiant, con voz firme. «Durante esta misión, he aprendido que los humanos no son la raza inferior que creíamos. Son seres ingeniosos, valientes y capaces de grandes cosas. Debemos aprender a respetarlos y a cooperar con ellos». Sus superiores la miraron con sorpresa. Algunos sonrieron con condescendencia, otros fruncieron el ceño con desaprobación. «Valiant, comprendemos tu entusiasmo», dijo uno de los oficiales. «Pero no debemos olvidar que nuestra raza es superior a todas las demás. Debemos mantenernos fieles a nuestros principios y proteger nuestros intereses». Valiant suspiró con frustración. Sabía que no sería fácil cambiar la mentalidad de su gente. Pero estaba decidida a intentarlo. Sabía que la paz y la prosperidad solo se podían lograr a través de la cooperación y el entendimiento mutuo. Y estaba dispuesta a luchar por ello, incluso si eso significaba desafiar a sus superiores. La frialdad con la que sus superiores habían recibido su revelación no desanimó a Valiant. Al contrario, reforzó su determinación de cambiar la mentalidad de su civilización. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentarse a la resistencia de aquellos que se aferraban a sus prejuicios y a su creencia en la superioridad racial. Pero estaba dispuesta a luchar por lo que creía, incluso si eso significaba ir en contra de la corriente. Valiant comenzó a utilizar su posición y su influencia para abogar por un mayor entendimiento y cooperación entre su civilización y la humanidad. Participaba en debates públicos, escribía artículos de opinión y daba entrevistas a los medios de comunicación, compartiendo su experiencia con Alex y explicando por qué creía que era esencial construir puentes en lugar de muros. Al principio, sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo y hostilidad. Muchos la acusaron de traición, de poner en peligro la seguridad de su civilización y de comprometer sus valores fundamentales. Algunos incluso llegaron a sugerir que había sido corrompida por la influencia humana. Pero Valiant no se rindió. Continuó defendiendo su causa con pasión y convicción, argumentando que la cooperación con la humanidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Explicó que los humanos poseían habilidades y conocimientos únicos que podían beneficiar a su civilización, y que la colaboración mutua era la clave para un futuro mejor. Poco a poco, su mensaje comenzó a resonar en algunos sectores de la sociedad. Algunos científicos, ingenieros y diplomáticos comenzaron a mostrar interés en la posibilidad de establecer relaciones con la humanidad.
Algunos jóvenes, cansados de la guerra y la desconfianza, se sintieron atraídos por la visión de un futuro pacífico y próspero. Valiant se reunió con estos simpatizantes, les explicó su visión y les animó a unirse a su causa. Juntos, formaron un movimiento que abogaba por un cambio en la política de su civilización hacia la humanidad. El movimiento creció rápidamente, ganando apoyo en todo el imperio. Se organizaron manifestaciones, se recolectaron firmas y se presionó a los líderes políticos para que tomaran medidas. Finalmente, la presión dio sus frutos. Los líderes de la civilización de Valiant, conscientes del creciente apoyo popular a la causa, decidieron reconsiderar su política hacia la humanidad. Se convocó un debate público en el que Valiant tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos ante los líderes políticos y los representantes de la sociedad. Utilizó su elocuencia y su inteligencia para convencer a los presentes de que la cooperación con la humanidad era la mejor opción para el futuro de su civilización. Después de un largo y acalorado debate, los líderes políticos votaron a favor de establecer relaciones diplomáticas con la humanidad. Fue una victoria histórica, un triunfo para la paz y el entendimiento mutuo. Valiant se sintió abrumada por la emoción. Había logrado lo que parecía imposible, cambiar la mentalidad de su civilización y abrir un nuevo capítulo en la historia de la galaxia. Pero sabía que la batalla no había terminado. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer para construir un futuro de paz y cooperación entre su civilización y la humanidad. Y estaba dispuesta a seguir luchando, incluso si eso significaba desafiar a sus superiores y enfrentarse a la resistencia de aquellos que se aferraban a sus prejuicios. La armadura más arrogante del espacio se había convertido en una embajadora de la paz, y estaba decidida a cumplir su misión. Con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre su civilización y la humanidad, Valiant se convirtió en una figura clave en el proceso de acercamiento entre ambas razas. Su experiencia personal con Alex, su cambio de perspectiva y su pasión por la paz la convirtieron en la candidata ideal para ser embajadora de buena voluntad. Valiant aceptó el cargo con entusiasmo, viéndolo como una oportunidad para expandir su mensaje de entendimiento y cooperación a todo el universo. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer para superar los prejuicios y la desconfianza que separaban a las diferentes razas, pero estaba decidida a intentarlo. Comenzó a viajar por toda la galaxia, visitando diferentes planetas y civilizaciones, compartiendo su historia y promoviendo la paz y la amistad. Se reunía con líderes políticos, líderes religiosos, científicos, artistas y ciudadanos comunes, escuchando sus preocupaciones, respondiendo sus preguntas y ofreciendo su visión de un futuro mejor. Valiant se convirtió en una figura muy popular y respetada en toda la galaxia. Su sinceridad, su humildad y su compromiso con la paz la hicieron ganarse el corazón de muchas personas. Su historia inspiró a muchos a superar sus prejuicios y a abrazar la diversidad. Pero no todos estaban contentos con el éxito de Valiant. Algunos extremistas, tanto de su propia civilización como de otras razas, la veían como una amenaza a sus intereses y a sus ideologías. La acusaron de traición, de poner en peligro la seguridad de sus pueblos y de comprometer sus valores fundamentales. Incluso llegaron a intentar sabotear sus viajes y a amenazar su vida. Pero Valiant no se dejó intimidar. Continuó defendiendo su causa con valentía y determinación, sabiendo que la paz y la amistad merecían el riesgo. Con el tiempo, el mensaje de Valiant comenzó a calar hondo en el corazón de la galaxia. Cada vez más razas comenzaron a establecer relaciones diplomáticas entre sí, a intercambiar conocimientos y recursos, y a cooperar en proyectos comunes. La guerra y la desconfianza comenzaron a disminuir, dando paso a una nueva era de paz y prosperidad. El universo se convirtió en un lugar más seguro y armonioso, donde las diferentes razas podían vivir juntas en paz y prosperidad. Valiant se convirtió en un símbolo de esperanza y un ejemplo a seguir para toda la galaxia. Su legado perduró a través de los siglos, inspirando a generaciones de líderes y ciudadanos a trabajar por un futuro mejor. Y aunque la armadura más arrogante del espacio ya no existía, su espíritu de cambio y su amor por la humanidad vivieron para siempre en el corazón de aquellos que creían en la paz y la amistad. La historia de Valiant se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso la persona más prejuiciosa puede cambiar su forma de pensar y convertirse en un agente de paz.
El encuentro con Alex, el piloto humano, había cambiado el destino de una armadura, de una civilización y, en última instancia, de toda una galaxia. La diversidad era, al final, la mayor fortaleza del universo. La historia de Valiant, la armadura que despreciaba a todos los alienígenas hasta que encontró a un humano, es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de superar los prejuicios y abrazar la diversidad para construir un futuro mejor para todos. Valiant, al principio, era un símbolo de arrogancia y xenofobia, una encarnación de la creencia en la superioridad racial. Veía a todas las demás razas como inferiores, como una amenaza para su civilización. No entendía sus culturas, despreciaba sus costumbres y rechazaba cualquier intento de comunicación o cooperación. Pero su encuentro con Alex, el piloto humano, cambió su perspectiva para siempre. Alex, a pesar de su debilidad y su aparente falta de importancia, demostró ser un ser ingenioso, valiente, optimista y, sobre todo, capaz de trabajar en equipo. Valiant aprendió de Alex que la verdadera fuerza no reside en la superioridad tecnológica o en la dominación militar, sino en la cooperación, la empatía y la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de los demás. Comprendió que la diversidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que cada raza, cada cultura, cada individuo tiene algo único y valioso que aportar al universo. Y que solo trabajando juntos, podemos superar los desafíos que enfrentamos y construir un futuro mejor para todos. La historia de Valiant nos enseña que es importante cuestionar nuestros prejuicios y desafiar nuestras propias creencias. Que debemos estar abiertos a aprender de los demás, incluso de aquellos que son diferentes a nosotros. Y que debemos luchar por un mundo donde todas las razas puedan vivir juntas en paz y prosperidad. Porque al final, todos somos parte de la misma familia cósmica. Todos compartimos el mismo planeta, el mismo universo, el mismo destino. Y solo trabajando juntos, podemos asegurar que ese destino sea uno de paz, prosperidad y felicidad para todos. La historia de Valiant es una historia de esperanza, un recordatorio de que incluso la persona más prejuiciosa puede cambiar su forma de pensar y convertirse en un agente de paz. Un ejemplo a seguir para todos aquellos que creen en un futuro mejor para la humanidad y para todas las razas del universo. Así que, la próxima vez que te encuentres con alguien que sea diferente a ti, recuerda la historia de Valiant. Recuerda que todos tenemos algo valioso que aportar. Y que solo trabajando juntos, podemos construir un futuro donde todos puedan vivir en paz y prosperidad. Superemos los prejuicios, abracemos la diversidad y construyamos un futuro mejor para todos. Ese es el verdadero legado de la armadura que despreciaba a todos los alienígenas hasta que encontró a un humano. Un legado que nos invita a la reflexión y a la acción, un legado que nos recuerda que el futuro está en nuestras manos.